Bueno, alumnos de química del segundo año, vamos a empezar a ver ahora, ya vimos los estados de la materia, vimos algunas de sus características, vamos a pasar a ver qué impacto tiene algunas variables muy importantes como la temperatura y la presión, focalizándonos en la temperatura y ver cómo impacta esta variable en los estados de la materia. Bueno, entonces ahora vamos a ver las moléculas, cómo se van a comportar en los distintos estados de agregación de la materia. Fíjense acá cómo tenemos un gas, un líquido y un sólido. Estas tres imágenes nos van a mostrar a nosotros cómo es el comportamiento o cómo se agrupan las moléculas en cada uno de los estados de la materia. Así que fíjense, los sólidos, habíamos dicho que predominan las fuerzas de atracción, por eso están unas moléculas juntas con las otras. En los líquidos hay iguales fuerzas de atracción y de repulsión, por eso es que vemos las moléculas un poco más separadas. Y por último, el gas, donde ya las moléculas están bastante dispersas unas de otras, y esto quiere decir que están predominando las fuerzas de repulsión. Ahora bien, ¿cómo influye la temperatura en cada uno de los estados de la materia? Fíjense esta imagen. Acá tenemos un aumento de la temperatura, o sea, la imagen de arriba tiene mayor temperatura que la de abajo. Esto es en un gas. Fíjense que en los gases, a medida que aumenta la temperatura, las moléculas se empiezan a mover más rápidamente. Al moverse más rápidamente, esto hace que también la presión aumente. Vamos a ver otro gráfico. Acá vemos cómo se dilatan los gases cuando la temperatura va aumentando. Fíjense, acá tienen un termómetro, que este termómetro mientras va creciendo significa que aumenta la temperatura. Y a medida que va aumentando, los gases se van haciendo más grandes. Es por esta razón, por ejemplo, que cuando cargamos gas en el auto GNC, si hace más calor, seguramente podremos cargar menos cantidad. Esto es porque la presión aumenta mucho, entonces nos permite movernos menos. Fíjense acá qué pasa con las moléculas, ¿sí? Si tenemos un pistón, ¿sí? Que se va a mover, se mueve hacia arriba si la presión aumenta. Entonces, si las moléculas reciben calor, aumenta la temperatura, se empiezan a mover más rápido y al moverse más rápido el pistón se mueve hacia arriba, y esto es porque también la presión aumenta en esas moléculas. Esto es un gas al que se le va aumentando la temperatura. Fíjense que cuando se aumenta, entonces las moléculas se mueven a mayor velocidad. ¿Qué pasaría con los líquidos? Fíjense, las moléculas de los líquidos tienen iguales fuerzas de atracción que de repulsión. Por eso habíamos dicho que pueden fluir. Ahora bien, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Si aumentamos la temperatura, siempre van a ir aumentando esa energía que tienen las moléculas, ese movimiento interno de las partículas en la materia empieza a ser cada vez más ligero. Ahora que ya conocimos un poco de cómo es la cinética de las partículas con el aumento o disminución de la temperatura, ahora pasemos a ver qué pasa cuando ese movimiento de partículas genera cambios en los estados de la materia. Bueno, entonces, resumiendo, vieron ustedes que con el aumento de la temperatura, la energía cinética de las moléculas empieza a ser mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a mover a mayor velocidad. Entonces, si yo tengo un cubo de hielo, fíjense, un sólido, que saco de la heladera, lo pongo en una olla a calentar, esas moléculas van a empezar a moverse a mayor velocidad por el aumento de la temperatura. Al aumentar la temperatura, esas fuerzas de atracción que predominan en el sólido van a empezar a mezclarse con fuerzas de repulsión, y por eso ese cubito de hielo va a pasar al estado líquido. Este cambio de estado se llama fusión. En la fusión, entonces, pasamos de un estado sólido a un estado líquido, y las moléculas
empiezan a moverse con una velocidad mayor a la que se movían en el estado sólido. Por lo tanto, acá van a predominar las fuerzas de atracción y de repulsión. Si yo sigo aumentando la temperatura, como vimos en el video de recién, este líquido va a empezar a las moléculas a moverse cada vez más a mayor velocidad. Entonces se empiezan a mover a mayor velocidad, y llega un momento en que ya predominan las fuerzas de repulsión y este líquido cambia su estado y pasa a gas, ¿sí? Ese paso de líquido a gas, ese cambio de estado, se llama evaporación, ¿sí? Y se produce por un aumento de temperatura. En la presión también influyen los cambios de estado, pero no lo vamos a ver todavía para no complicarnos tanto. Entonces, ya sabemos que cuando el líquido pasa a gas se llama evaporación y cuando el sólido pasa a líquido se llama fusión. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Vamos a ir a ver un gráfico nuevo. Bueno, este es el cuadro que resume todos los cambios de estado de la materia. Fíjense que hace una diferencia entre gas y vapor. Fíjense que el vapor, ¿sí?, es un estado gaseoso, pero que va a surgir de entregar calor a una sustancia que naturalmente no se encuentra en estado gaseoso, sino que se encuentra en otro estado. Pero si nosotros aumentamos la temperatura, esa sustancia pasa a estado de gas. Así, entonces vamos a nombrar los que son vapores. En cambio, los gases, ¿sí?, son sustancias que naturalmente, en condiciones normales de presión y temperatura, se encuentran en estado de gas, ¿sí? Así, por ejemplo, el agua normalmente está en estado líquido, a condiciones normales de temperatura y presión. Pero si nosotros al agua la calentamos, puede pasar al estado vapor. Por eso el agua en estado gaseoso le vamos a decir que es vapor. Cuando pase de líquido a vapor se va a llamar, en vez de evaporación, ebullición. Y cuando pase de vapor a líquido se va a llamar condensación. Fíjense, después está al revés, cuando pase del líquido al sólido se va a llamar solidificación. Hay casos en que los sólidos a veces pasan directamente a estado vapor, como la naftalina. En este caso se va a llamar el cambio de estado volatilización. En otros casos, el vapor pasa directamente al estado líquido. En este caso, entonces, se va a llamar sublimación. Estos son todos los cambios posibles que pueda tener la materia en cuanto a su estado de agregación. Este es el resumen, chicos, de lo que es cambios de estado de la materia.